Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo de Cardano vamos a analizar el RSI y el MACD para ver qué nos cuentan, ya que pueden aportar un poco de información extra al análisis técnico. Así que empezamos. Bueno, antes de empezar, un par de cosas. Acordaos, estamos en una miniserie en la que voy a hacer un vídeo diario de Cardano hasta el día 12 de septiembre cuando salgan los Smart Contracts. El interés es pues, que podáis ver cómo analiza una persona profesional, en este caso yo, cómo tomo decisiones en base al gráfico y también vosotros y vosotras podáis tomar decisiones. Ayer fue el primer capítulo o el primer vídeo, hoy es el segundo y así hasta el día 12. Otra cosa también importante, luego más tarde voy a subir un análisis de Ethereum donde analizo ciclos anteriores y movimientos correctivos anteriores para ver, ya veréis que hay muchas similitudes, si es posible llegar a los 10.000 dólares para este ciclo. Así que nada, os voy a dejar más adelante el vídeo en los comentarios, en el primer comentario fijado. Ahora cuando estéis viendo el de Cardano seguramente no, porque no habrá salido, pero en unas horas desde la subida de este sí que estará el de Ethereum. Así que nada, vamos a ir ya directamente al lío. Tenemos aquí Cardano, si os acordáis, bueno, la línea lila esta de aquí de gráfico diario representa el día 12, el día de los Smart Contracts, y aquí lo dejamos ayer justamente hablando de que cada vez este nivel de resistencia que se ha formado, un mini nivel de resistencia, se está ajustando más con la media móvil de 50 de 4 horas. Tiene una pequeña forma de triángulo, pero ya comentamos que esto lo más probable es que acabará rompiéndose hacia abajo o hacia arriba, pero no en forma de triángulo, sino que antes de dar un movimiento claro, pues el precio pues rompería un poco para abajo, lo que sea, rompiendo ya cualquier posible patrón de triángulo para ya posteriormente dar un movimiento hasta el nivel de soporte, el cual es el 2,46, es el máximo histórico anterior, o dar una continuación alcista. Entonces, en vez de analizar lo que el recorrido en sí, o lo que está pasando ahora, lo que hay que entender es cómo ha llegado el precio aquí, ¿vale? En este caso, acordaos que el día 13 de agosto, esta vela de aquí exactamente, se anunció el tema de los Smart Contracts, entonces el precio se aceleró mucho. Por tanto, no ha llegado de manera típica correctiva o a través de pequeños impulsos, correcciones, impulsos, correcciones. Ha llegado en forma de un gran impulso, una pequeña salida de papel a través de la noticia. Hubo gente que cuando salió la noticia ya vendió. Y luego un nuevo impulso alcista. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si hubiera sido una noticia vacía, una noticia sin interés, el precio lo que hubiera hecho es caer, porque hubiera salido la noticia, perfecto, hubiera podido subir por el hype de dicha noticia, sobre todo de inversores minoristas, inversores que van más a contracorriente, y posteriormente hubiera caído. No es el caso, pero también tenemos que tener en cuenta que antes de la noticia, Cardano, vamos a calcularlo aquí, desde el nivel de soporte había subido ya un 75%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es que Cardano estuviera sin ningún interés comprador y cuando sale la noticia arranca con fuerza. No, todo lo contrario, había subido un 75% y desde la noticia ha subido un 55%. Por lo tanto, ha subido más antes de la noticia que después de la noticia. Tenemos que tener en cuenta un par de indicadores que nos pueden ayudar, como os he comentado, el RSI y el MACD. Ahora iremos a analizar Cardano contra Ethereum, Cardano contra Bitcoin, como siempre, para ver un poco cómo está el patio, pero voy a poner, aquí tenemos ya el MACD, voy a poner el RSI. El RSI marca la fuerza relativa, se llama los niveles de sobrecompra o sobreventa. Lógicamente, vamos a hacerlo grande, cuando Cardano arrancó con todo el movimiento fuerte, ya sea por el interés comprador y posteriormente por la noticia, el RSI se sobrecompró. Como veis, rompió la zona de los 70, el cual es el nivel que indica sobrecompra, pero ya vuelve a estar en los niveles normales. Los niveles normales son entre 30 y 70, ¿vale? Por lo tanto, ya volvemos a estar en una zona normal. Más sobrecomprada que sobrevendida, lógicamente estamos en la parte superior, pero ya volvemos a estar en niveles normales. Por lo tanto, ese hype o esa fuerza extra, podríamos llamar así, por la sobrecompra, por el nivel de compra, ya ha desaparecido. Entonces ahora lo interesante es analizar el MACD. El MACD muchas veces marca divergencias. ¿Qué quiere decir divergencias? A ver si vemos alguna.
Exacto, aquí vemos una, ¿veis? Si analizamos el precio, aquí veis como Cardano lo que hace es hacer un doble suelo y luego arrancar con fuerza. Pues el MACD, fijaos lo que hizo. Venía hacia abajo y en vez de hacer un doble suelo hizo un mínimo creciente. Esto es una divergencia alcista porque el precio hizo un doble suelo y el MACD marcaba ya un nuevo mínimo creciente. Entonces es muy habitual que cuando el precio se sobrecompra por lo que sea, en MACD se formen divergencias. En este caso no hay ninguna divergencia porque hemos roto perfectamente el máximo anterior. Aquí lo tenemos, hemos formado este pequeño pullback, seguimos en este nivel y ahora estamos corrigiendo. Por lo tanto, el MACD no está marcando ninguna divergencia, al menos en gráfico diario. Sí que es cierto que se puede destacar que aquí en el pullback, este mínimo, lo voy a hacer un poco más... Lo voy a poner así. Se puede decir que este mínimo lo estamos rompiendo en MACD, vale, sí, perfecto. Pero es muy a corto plazo. Hablo del gráfico a largo plazo o a medio plazo al menos. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Romper estos niveles de aquí, la media móvil de 50 de 4 horas, va a llevar el precio prácticamente seguro, no digo que seguro 100%, sino que prácticamente a una caída del 12% aproximadamente. ¿Tenemos que entrar en pánico? No, es algo normal, el precio, quieras o no, está sobrecomprado y está aguantándose y estrechándose entre dos zonas, una de resistencia y otra de soporte. Por lo tanto, romper la zona de soporte, perdonad, va a llevar el precio a estos niveles de aquí. Tenemos que tener en cuenta, si cogemos el gráfico diario, Cardano y cualquier otra criptomoneda, dentro de un gran movimiento alcista, como puede ser todo esto, si os fijáis desde, vamos a coger aquí, desde noviembre del 2020 hasta febrero del 2021, sube un 1600%. Pero igualmente, dentro de esto, fijaos cuántas caídas se forman. Caída aquí del 32%, se recupera, caída del 28%, se recupera, caída del 23%, se recupera, caída del 35%, se recupera y así. Lo que pasa es que, claro, a toro pasado, pues joder, lo ves solo subir, ¿no? Parece que sube, pero quien hemos estado aquí hemos visto y hemos vivido ya caídas importantes. Desde que llevamos todo este movimiento alcista, vamos a calcular las caídas, ha caído aquí un 15% y aquí ha caído un 15% también, prácticamente lo mismo. Por lo tanto, no estamos viendo prácticamente ningún pullback, algo que sería bueno ver. Por lo tanto, ver que el precio toca estos niveles de aquí sería bastante positivo, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ir directamente al gráfico contra Ethereum y contra Bitcoin. Tocaremos primero Bitcoin porque es el primero que sale. Cardano Bitcoin, por aquí lo tenemos. No hay mucho que comentar, únicamente tenemos el precio, aquí lo vemos en gráfico semanal, en la zona del último cierre del máximo histórico, ¿vale? Dicho de otra manera, si cogemos solo el cuerpo de las velas, marcamos una línea horizontal y nos da este nivel de 0,000060, ¿vale? Estamos en este punto, por lo tanto es normal que haya gente que esté en esta posición, por ejemplo, y esté deshaciendo posiciones en este punto. Yo personalmente estoy aquí y no he vendido nada, ni tengo pensado vender. Seguimos, a largo plazo no ha cambiado absolutamente nada. Impulso, corrección, impulso, nuevo máximo creciente, por lo tanto no hay nada de lo que preocuparse. Si miramos el corto plazo, que es lo que nos interesa, estamos viendo el mismo patrón que prácticamente el mismo que en Cardano normal, Cardano contra USD. Voy a retirar esto un momento. Vemos esta especie de resistencia y el patrón de triángulo, que en este caso no se ha alterado para nada, sigue siendo lo mismo, ¿vale? Y la media móvil de 50 está más despegada del precio, ha contactado únicamente en 2 ocasiones, ¿vale? Pero al final es prácticamente lo mismo. Lo interesante viene en el gráfico contra Ethereum. Ethereum, el cual ya sabemos, Ethereum, el cual ya sabemos que está más fuerte que Bitcoin, tenemos que tener en cuenta que también tiene gráfico contra Cardano. Entonces, tenemos esta zona de aquí, si os fijáis, esta zona más sombreada, es la zona que marca el movimiento alcista o bajista. Si ADA contra Ethereum está encima de este nivel, lo que pasa es que ADA está más alcista que Ethereum a largo plazo o medio plazo. A corto plazo, como veis, lo que está haciendo es caer y está perdiendo un
un 13% prácticamente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta y este gráfico usarlo un poco como referencia, porque Bitcoin ya está más fuerte, o sea, Ethereum ya está más fuerte que Bitcoin, entonces aquí está un poco la lucha entre si Cardano va a llevar la delantera o la va a llevar Ethereum. Lógicamente, a largo plazo la lleva Cardano, pero estamos en un movimiento correctivo, en un movimiento bajista que puede llevar al precio perfectamente hasta esta zona de 0,0007, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que a corto plazo podemos ver más debilidad de Cardano o más fortaleza de Ethereum, miradlo como queráis. Si miramos aquí en gráfico de 4 horas, creo que no tenemos ninguna zona de resistencia, a ver, no. Aquí en gráfico de 4 horas podemos ver como ya estamos empezando a romper niveles, la media móvil esta que hemos comentado tanto en ADA Bitcoin y ADA USD ya se ha roto, por lo tanto estamos viendo que hay debilidad importante en ADA contra Ethereum, al menos en el corto plazo. Hemos roto esta especie de movimiento parabólico, podríamos decir, y ahora estamos impulsando. Veremos si queda solo en un impulso para una continuación alcista o si el precio hace un pequeño pullback para llegar a zonas de posible entrada y continuar con el movimiento bajista más a corto, medio plazo, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Hemos repasado todo un poco. Creo que casi un análisis bastante completo, pero bastante rápido. No puedo tampoco estarme 10 horas cada día. Son análisis muy rápidos en los que, pues bueno, no cambia mucho el precio de un día para otro. Por lo tanto, hay que ir por faena. ¿Vale? Así que nada, si te ha gustado, espero que así sea. Dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.